Vamos, ahora a continuación, la siguiente ponente es Marina Ruiz Molina. Tengo que hacer un agradecimiento especial a una compañera, a Paloma Somolinos, que me habló de Marina y también me habló de Nieves Pachón. Y Paloma, muchas gracias porque efectivamente has sido coordinadora conmigo en la sombra, aunque yo soy la cara visible, pero bueno, has hecho parte de este trabajo de gestación del proyecto y te lo agradezco desde aquí. Bueno, sin más voy a presentar a Marina. Marina es diplomada en conservación y restauración, también tiene una licenciatura en traducción e interpretación y continúa su formación en España en el Centro de Arte, bueno, en el Museo Nacional de Arte Reina Sofía y en el extranjero en instituciones como el Rijksmuseum. A partir del 2010 entra a formar parte del Departamento de Restauración del Metropolitan de Nueva York y allí se enfrenta a obras complejas como el Watts, desde Watts hasta miniaturas indias. Como ella dice, el Metropolitan tiene una producción muy variada, muy amplia, desde gran formato hasta obras, como dices, egipcias. Y bueno, le agradezco que nos abra las puertas, que nos cuente los miedos, los retos y lo comparta con todos nosotros de esta manera tan generosa. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, Emma. Bueno, para mí es un honor, la verdad, estar aquí y hablar de mi experiencia en Nueva York, aunque me uno desde Málaga, porque estoy visitando a mi familia, pero bueno, hablaré de mi experiencia al otro lado del charco. Gracias. Pues bueno, quiero decir que cuando Emma me invitó a participar a través, como ha dicho ella, de mi querida amiga y admirada compañera de la conservación, Paloma Somolinos, no me lo pensé porque en realidad yo había tenido muy poca oportunidad de compartir mi experiencia en los Estados Unidos y bueno, este encuentro me parecía el marco perfecto para invitar no solamente a restauradores y a estudiantes de restauración de aquí de España, sino en realidad de todo el mundo, a visitar, aunque fuera virtualmente, este departamento donde trabajo desde el 2010. El objetivo de mi ponencia no es tanto proponer resultados de investigaciones que se estén llevando a cabo, ni hablar de las propiedades de los adhesivos, porque esto ya se ha hecho en profundidad y con mucha elocuencia, sino más bien hacer una puesta en común sobre el uso que hacemos de ellos en el museo, nuestra metodología de preparación y, bueno, ilustrar algunos criterios de uso con ejemplos de tratamientos que he seleccionado. Para aquellos que no lo conozcáis, el Metropolitan Museum of Art es un museo ubicado en Central Park, en pleno corazón de Manhattan. Se fundó en 1870, cuando un grupo de empresarios y artistas neoyorquinos se empeñaron en que Nueva York, a imagen de las principales ciudades europeas del momento, también tenía que tener un museo de espíritu público y educativo y tenían que hacerlo aunque fuese empezar sin colección y sin edificio. Hoy el MET tiene unos fondos de más de 1,5 millones de objetos que abarcan 5.000 años de historia y provienen de culturas de todos los rincones del mundo que representan de alguna manera, bueno, pues la creatividad humana en todas sus formas. La plantilla del museo, después de una reducción bastante traumática este año pasado debido a la pandemia, está formada por más de 1.200 empleados, entre ellos unos 100 restauradores y científicos, que estamos repartidos entre 8 departamentos especializados, como veis aquí en la esquina inferior izquierda. Quería aclarar en este momento que las metodologías de trabajo que voy a compartir en breve con vosotros son las que empleamos en mi departamento, donde realmente nos especializamos en la restauración de arte sobre papel occidental, aunque también nos encargamos del sureste asiático, pero que en el museo también existen talleres independientes donde se trata el arte japonés, el arte chino y coreano y, bueno, luego aparte también están los departamentos de fotografía y encuadernación. Aunque compartimos nombre con el departamento de fotografía. En el departamento de restauración de papel, hoy en día está integrado por 5 restauradoras, un montador, enmarcador y un técnico documentalista. Y además ofrecemos becas con varios niveles de especialización, o sea que suele haber más de un becario habitualmente.
Y en pantalla he incluido un enlace a nuestra web por si algún alumno o algún investigador se anima a solicitar una estancia con nosotros. Nuestro departamento atiende a las necesidades de 19 colecciones del museo y aunque obviamente nos especializamos en soportes celulósicos, que pueden abarcar, como ha dicho Emma, desde las obras más de gran formato contemporáneas hasta el Corán más pequeño del mundo, también nos encargamos de objetos en papiro, pergamino y miniaturas sobre marfil. El ritmo de trabajo está marcado por prioridades determinadas por los programas de exposiciones y préstamos, que son extremadamente voluminosos, con decenas de exposiciones temporales al año y cientos de préstamos que gestionar, obviamente sin perder nunca de vista el empleo de métodos y materiales de máxima calidad, pero la verdad es que muchos de nuestros procedimientos están diseñados para ser muy productivos y la productividad está detrás de muchas de las ideas por las que diseñamos nuestra metodología. En esta tabla he resumido los principales adhesivos y consolidantes que se emplean en el departamento. Como veis, la preferencia son los adhesivos naturales de larga trayectoria, como la cola de almidón, la cola de esturión y algunos éteres de celulosa. En ocasiones excepcionales, cuando necesitamos utilizar, por ejemplo, adhesivos no acuosos o para aplicaciones muy puntuales, acudimos a la batería de materiales sintéticos y semisintéticos que están a disposición de nuestro colectivo, como pueden ser el Ginfunori, del que hablaré muy brevemente, el Aquazol, el Clucel G, etc. Incluyo aquí algunos de los adhesivos que se han empleado en el pasado, pero que hoy ya se han descartado por algún motivo, ya sea por considerarlos inapropiados o por preferencia de otras alternativas. Estoy segura de que me dejo muchos en el tintero. El material más empleado en el taller, como para la inmensa mayoría de los que estáis aquí hoy, es la cola de almidón. Nosotros empleamos un almidón de trigo que Talas importa de Japón, el Jin Shofu. Hay muchas maneras de preparar la cola, como hemos visto estos días. También hay muchas maneras de almacenarla, pero yo voy a describir la forma que tenemos en el taller de hacerlo. Ya hemos dicho aquí que nada es absoluto y estoy completamente de acuerdo con esa filosofía. En el taller preparamos esta cola semanalmente. Primero hidratamos el almidón en agua desionizada en un recipiente cubierto durante 2 horas y para su cocción nosotras utilizamos una salsera de tefal. El proceso de cocción, que dura varias horas, concluye cuando observamos que se ha producido una gelatinización óptima. Tomo nota de los comentarios tan interesantes que se hicieron ayer, tanto Luis como el equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, Marí, Tania y Ana Dalila, sobre las ventajas de la metodología tradicional de cocción japonesa. He de decir que este método es muy práctico para un laboratorio con el ritmo de trabajo como el nuestro, ya que precisa muy poca atención por nuestra parte y la verdad produce una cola que nos resulta muy satisfactoria, pero ciertamente ayer se dijeron cosas muy interesantes y que voy a trasladar a mis compañeras, como por ejemplo sobre el tiempo de remojo o la temperatura de cocción. La cola en el taller la almacenamos en jeringas con cierre de Luer que permite un sellado de rosca hermético y la vamos usando a lo largo de la semana. Mientras se cocina el almidón, vamos esterilizando las jeringas que hemos ido usando esa semana y que hemos ido dejando en remojo. Y para esto la servimos durante unos minutos. Los cierres de Loer se hierven también y una vez esterilizados se dejan en etanol como medida profiláctica. Sin dejar que se enfríe, rellenamos las jeringas con cuidado de no formar bolsas de aire y una vez limpias y selladas las fechamos y repartimos entre las mesas de trabajo. Como veis, la metodología ya incorpora algunas de las recomendaciones que hicieron ayer Alex y Héctor, pero bueno, también se aportaron ideas que compartiré con mis compañeras cuando llegue. Cuando llega el momento de usarla, la tapizamos con el norikoshi y completamos el amasado con una brocha pequeña ya en placas de Petri que previamente hemos lavado en un lavavajillas y diluimos la cola pues, según las necesidades de cada tratamiento. Obviamente para tratamientos más extensos pues empleamos otro tipo de recipiente, pero digamos que este es el día a día de nuestra aplicación de cola. Como ejemplo, hablaré de una de las colecciones con las que más trabajo. Está compuesta por los dibujos del diseñador y artista norteamericano Louis Comfort Tiffany, quien es responsable de introducir los principios del modernismo y el esteticismo entre la burguesía norteamericana del XIX. En los talleres de Tiffany se producían a un ritmo frenético todo tipo de objetos decorativos, desde lámparas, vidrieras, mosaicos, jarrones, joyas, hasta el interior completo de edificios como teatros e iglesias. Todos y cada uno de estos proyectos
Comenzaba con un boceto en acuarela, como los que veis en pantalla, y el museo posee una de las colecciones más importantes de este tipo de dibujos. La empresa pierde su éxito hacia los años 20 y tras la muerte de Tiffany en el 33 se declara en bancarrota y ahí se pierde la pista de la inmensa mayoría del inventario y de los archivos del negocio. Y en los años 60 el Met adquiere un lote de unos 400 dibujos que habían aparecido en el sótano de un marchante de mármoles. No sabemos dónde o cómo ocurrió el daño que sufren estos dibujos, pero el caso es que prácticamente todos ellos presentan un serio deterioro microbiológico, como veis en pantalla, con pigmentación e hidrólisis enzimática y requieren tratamientos de restauración muy complejos. Es muy inusual tener objetos de este grave estado de conservación en el museo y, por tanto, los tratamientos a menudo suelen salirse de la norma, como vais a ver. Creemos que esta acuarela está relacionada con un mosaico de vidrio que el diseñador de los estudios Frederick Wilson creó para la iglesia de St. Michael, que está justamente en la calle 99 con la avenida Amsterdam, o sea, al otro lado del parque, muy cerquita del museo. Y no voy a entrar en detalle a contar el proceso completo de restauración, pero bueno, como se evidencia en la fotografía, había sufrido un gran deterioro por hongos, con manchas de humedad, pérdida de buena parte del margen derecho y unas pequeñas zonas del dibujo. Una vez terminadas las tareas de descontaminación, limpieza y eliminación de manchas, el papel aún sigue estando muy debilitado y bastante pigmentado. Y en casos como este, una opción que elijo a veces es crear refuerzos de pulpa de papel que pueden variar en contenido, pero que habitualmente son una mezcla de fibras de algodón y lino a las que se añade metilcelulosa como apresto en masa. En este vídeo describo el proceso de creación y adhesión con cola de almidón de estos refuerzos. Pues como veis, una vez preparada una solución diluida de pasta de papel que habéis visto en la batidora, preparo una plantilla de Millar en la que indico tanto pérdidas como zonas que quiero reforzar por el anverso, evitando, eso sí, cubrir áreas de diseño. Preparo un molde con una hoja de tejido no tejido, en concreto Holitex de 25 miligramos, y un bastidor de metacrilato. Con esas herramientas trato de replicar los moldes empleados tradicionalmente en molinos papeleros. Entonces sitúo la plantilla y el bastidor sobre una mesa de luz, como vais a ver ahora, y uso pipetas de plástico para repartir la pulpa de papel siguiendo la forma que me indica la plantilla. Aquí una imagen un poquito más cerca. A continuación voy a ir dando unos golpecitos con un cepillo sensorial para mejorar la floculación y distribuir las fibras uniformemente. Este proceso, al igual que el agitado del molde, que se hace en el molino cuando se forma la hoja, mejora, refuerza los enlaces multidireccionalmente. Y bueno, encuentro que estos golpecitos con el cepillo ayudan a reforzar el papel. En el proceso tradicional, la hoja de papel se seca por drenaje y prensado entre fieltros y en el laboratorio tratamos de imitar estos procesos siguiendo varios pasos. Una vez formada la hoja, levantamos el bastidor verticalmente, lo cual produce un efecto de succión y a continuación lo situamos sobre un papel secante, ya sea natural o sintético. El secado entre secantes en la mesa de succión, a donde estoy trayendo ahora el molde, produce un papel que es relativamente estable y de tamaño preciso que queremos crear, ya que con este doble secante, como veis, estoy inmovilizando las fibras durante su secado, tal como se hace en la formación tradicional. Con este sistema formo dos hojas de papel, un injerto y un refuerzo. El injerto tiene la forma de las faltas y el grosor de las zonas de papel adyacentes y el refuerzo es más fino y cubrirá las zonas debilitadas y pigmentadas. Una vez seco, se separa el injerto del Holitex y se adhiere al dibujo con cola de almidón preparada según he indicado. El dibujo se humedece en una cámara de humectación en preparación para el siguiente paso, que será la adhesión del refuerzo. Mientras el dibujo se relaja en la cámara, voy preparando una solución de cola de almidón que he diluido al 10% en agua desionizada y que introduzco en un aerógrafo para su aplicación.
El almidón diluido a este nivel ayuda al enlace químico entre las fibras de papel, pero produce una adhesión relativamente débil y fácilmente reversible, como he podido comprobar. Llevo el dibujo a la mesa de succión, asegurándome de que no se han formado arrugas y lo protejo con un secante que deja expuestas las áreas que van a reforzarse. Aplico con el aerógrafo la cola de almidón diluida sobre esta zona y sobre el refuerzo que he colocado boca abajo sobre un milar para poder manejarlo mejor. Una vez colocado el refuerzo, me aseguro de que hace contacto con la zona dañada del dibujo y termino el secado, como vais a ver, en 3 secantes en la mesa de succión. Por último, el dibujo se alisa entre tableros y papeles secantes para eliminar tensiones que puedan haberse formado durante la fase de succión. A diferencia del refuerzo que acabo de describir, la zona dañada del diseño está reforzada, en este caso por detrás, por el reverso, reintegrada cromáticamente con acuarela siguiendo un criterio de laguna neutra. Y bueno, aunque quedan señales del daño sufrido, como se puede ver, pues con este tratamiento mi intención era devolver el dibujo a un estado de integridad física y estética que hubiera sido muy difícil de otra manera. El consolidante más empleado en el taller es la cola de esturión. Prepararla es un proceso que hacemos una vez al año, siguiendo la metodología que mi compañera Jana Van Dijk publicó en el 2009 y que revisó en el 2016 y describo a continuación. Como veis en pantalla hay un enlace a su artículo. Como veréis, es muy parecida a la que describió ayer Ketty, con algunas pequeñas variantes, lo cual me gratifica mucho. El proceso dura 2 o 3 días y participamos todo el equipo. Empezamos por pesar 30 gramos de la vejiga natatoria desecada, como la que vemos en pantalla, que cortamos en trozos muy pequeñitos e hidratamos durante 24 horas en agua desionizada. Hacemos este proceso en 3 vasos de precipitado para facilitar la preparación. En pantalla solamente veis 2, pero son 3. Y una vez que los fragmentos están completamente hidratados, se escurren y se masajean para disgregar muy bien las fibras de colágeno. Esto es algo que nos tiramos un buen rato haciendo. A la vejiga natatoria escurrida se le vuelve a añadir el agua, en total 1 litro por esos 30 gramos de vejiga, y ponemos esta mezcla a calentar al baño María en doble vaso de precipitado a la temperatura mínima necesaria para lograr la extracción del colágeno, que son 28 grados centígrados. En lugar de la máxima, lo que hacemos es utilizar la mínima. El proceso de disolución del colágeno de esta manera dura varias horas, pero unas 4 o 5 horas, pero los resultados a largo plazo pueden ser óptimos en el sentido del envejecimiento. Aquí vemos a Jana colando la solución una vez atemperada a través de varias capas de muselina y a la derecha la solución resultante. Aquí entonces comienza el proceso de formación de las obleas. Elegimos siempre una superficie de trabajo limpia, bien aireada, perfectamente nivelada y sin mucho tráfico para afectar lo menos posible el proceso de secado. La superficie se cubre con un milar siliconado que una vez terminado el proceso enrollamos y guardamos para el año siguiente, hablando de sostenibilidad de nuevo. Usamos pipetas de plástico de 3 mililitros para formar gotas de unos 2 centímetros de diámetro aproximadamente, separadas a intervalos regulares, que una vez secas contendrá alrededor de 0,05 gramos de cola de esturión. Las cubrimos con papel durante 2 o 3 días mientras se secan para protegerlas de partículas contaminantes. Una vez deshidratadas y ya transformadas en obleas, se retiran y se almacenan en un tarro marcado con la fecha de producción y de ese lote, y vamos usando estas obleas a lo largo de un año aproximadamente. Puesto que se trata de un material muy escaso, como todos sabemos, tratamos de usarlo calculando muy bien cuánto vamos a necesitar en cada momento, y en ese momento, por ejemplo, para campañas de consolidación de 1 o 2 días, solemos preparar soluciones de unos 10 mililitros de entre el 1 y el 3%, dependiendo de la necesidad de la obra. Las rehidratamos, se calientan en agua desionizada al baño María en doble vaso de precipitado con una pieza de vidrio al fondo para mantener la temperatura baja y estable. Y una vez disuelta la cola, la mantenemos a una temperatura aún más baja con un calentador eléctrico. Aquí a la izquierda veis el doble vaso con la piedrecita de cristal al fondo.
Y, bueno, estos calentadores, para quien no lo sepáis, están diseñados para mantener el café calentito en la oficina y la verdad es que es una herramienta que a mí me resulta extremadamente útil. Bueno, aquí en pantalla veis el tipo de tratamiento para el que más se emplea, que es la consolidación de película pictórica inestable aplicada con pincel bajo el estereomicroscopio. Voy a mencionar aquí que es conveniente no mezclar la cola de esturión con etanol durante la aplicación porque corremos el riesgo de desnaturalizarla. El alcohol puede romper los enlaces de hidrógeno entre los grupos de las estructuras secundarias y terciarias de las moléculas de colágeno y se aumenta el riesgo de oscurecimiento durante el proceso de envejecimiento a largo plazo. Si fuese necesario emplear etanol o cualquier otro alcohol para romper la tensión superficial, recomendamos aplicarlo de manera separada, es decir, primero el etanol seguido de la cola de esturión. Un ejemplo de este tipo de tratamiento es este folio del Sutra Prajna Paramita, iluminado entre los siglos XI y XII en el antiguo reino indio de Cachemira. En el MED estamos comenzando a tener conversaciones entre nosotros y con compañeros de otras partes del mundo, sobre todo de la India, sobre la conveniencia de emplear adhesivos de origen no animal para el tratamiento de ciertos manuscritos religiosos relacionados con sistemas de creencias que rechazan la destrucción de toda forma de vida animal, que es una idea que me parece interesante. Este otro ejemplo de empleo de la cola de esturión se trata de la consolidación del almidón con el que esta artista del expresionismo abstracto, Anne Ryan, unió los elementos de collage. En este detalle vemos el craquelado que se produce en la película seca del almidón como consecuencia de su tendencia natural a la reticulación durante la retrogradación, como vimos ayer. Según la literatura técnica, sabemos que los almidones más habitualmente comercializados en Estados Unidos desde la década de los 40 en adelante son aquellos derivados de plantas como la patata, el arroz y la tapioca, con altos contenidos en amilopectina y que por tanto tienen mayor tendencia a esta reticulación. Y ese es un fenómeno que vemos mucho en esta colección de collage. Por lo tanto, la cola de esturión parece ser un consolidante muy apropiado por su poder adherente. La cola de esturión, como también se ha mencionado, María Jesús, se emplea para reparar y montar papeles especialmente higroscópicos y transparentes, como este aguafuerte creado por el pintor norteamericano y británico James McNeill Whistler sobre un papel japonés de muy fino gramaje. En este caso, para las charnelas, o mejor dicho, para mejorar el sistema de charnelas, empleé papel humectante, rehumectable, preparado con tengullo y cola de esturión al 3% y reactivado con agua aplicada con nebulizador. O sea que, de nuevo, un ejemplo que me encanta ver que estamos haciendo en distintas partes del mundo. Como ya hemos visto, el funori es un polisacárido que se extrae de un alga y que lleva años empleándose en el mundo de la restauración. Tradicionalmente el funori se obtiene en Japón de manera natural y por tanto es muy difícil seguir un control de su calidad. El Jun Funori o funori puro es un producto desarrollado en laboratorio con el objetivo de ofrecer precisamente una calidad estandarizada para restauradores. Tomo nota, sin duda, del comentario bastante preocupante que compartió ayer Luis tan generosamente y que me hace estar totalmente de acuerdo con que es necesario hacer más estudios sobre estos materiales. Este es un ejemplo de tratamiento para el que elegí Jun Funori, pero en este caso como agente aglutinante. La iglesia de St. Michael, que mencioné antes, encargó varias versiones para la capilla de Los Ángeles a los estudios de Tiffany. Y este dibujo, que está realizado sobre un papel muy fino, adherido a un cartón con alto contenido en lignina, y que por tanto tiene un soporte muy frágil, es un ejemplo de este tipo de estos diseños que se pidieron y han sufrido grandes daños físicos, como podéis ver, con roturas de varias zonas y pérdidas importantes en los márgenes inferior e izquierdo. Las roturas fueron reparadas con fibras de papel cozo impregnadas en una mezcla de metilcelulosa y un adhesivo acrílico en dispersión, en este caso el Lascaux 498 HV, que empleé porque pude observar en distintas pruebas que hice que tiene
propiedades de fuerza y aportación mínima de la humedad que resultan muy idóneas para este tipo de cartones con un alto grado de hidrólisis ácida y que son altamente reactivos y muy frágiles. Las pérdidas de papel que veis a la derecha se reintegraron tridimensionalmente con un papel hecho a mano de lino y algodón adheridos entre sí con metilcelulosa. Cuando llegó la hora de decidir qué tipo de reintegración cromática necesitaba este objeto, nos reunimos el equipo de conservación y de restauración, hicimos varias pruebas y finalmente nos decantamos por una reintegración integral. Dada la naturaleza simétrica de este diseño, fue posible obtener una reconstrucción digital bastante fidedigna de las zonas que se habían perdido en las esquinas inferiores. Y si bien es cierto que en este tratamiento la reintegración cromática es integral, la reintegración física, por otro lado, está diseñada para permanecer como elemento exento, es decir, que los injertos reconstruidos permanecen montados a una trasera de manera completamente independiente del dibujo principal. La reconstrucción digital se empleó como referencia visual para crear injertos con una técnica parecida a la que emplearon los diseñadores, un estarcido de gouache de acabado muy mate, y una vez, acuarela y gouache de acabado muy mate, y una vez terminado el injerto se añadieron charnelas de papel japonés adheridas con cola de almidón tanto al injerto como al dibujo. Ambos juegos de charnelas se unen a un soporte trasero a través de ranuras, de tal manera que el dibujo y el injerto quedan perfectamente alineados uno junto al otro. Una vez llegados a este punto, el resultado es una reintegración poco perceptible a una distancia larga, pero evidente a una distancia corta. De nuevo aquí los equipos de conservación y restauración nos reunimos para decidir qué hacer y decidimos llevar la reintegración al siguiente nivel. Aquí el material elegido para la reconstrucción tridimensional del hueco entre el injerto y el dibujo fue una mezcla de fibras de celulosa, polvo de mármol y Junfunori como aglutinante. El motivo de elegir Junfunori en este caso, este tipo de reintegración que es especialmente intencionalmente débil, es justo por su capacidad adhesiva, por su poca capacidad adhesiva y también por su acabado mate, ya que los éteres de celulosa estaban produciendo un brillo indeseado. Finalmente, la reintegración cromática la hice con pigmentos secos, aglutinados también con Junfunori por el mismo motivo de su acabado mate. Se trata de una reintegración que puede no durar mucho en el tiempo, pero en este caso para mí la prioridad era optar por una selección de materiales y de métodos de aplicación débiles que compensara la naturaleza altamente interventiva desde el punto de vista estético. Tras preparar una réplica reconstruida del Passepartout original, el dibujo pudo ser fotografiado y expuesto en sala. Bueno, pues para concluir, he pensado que sería interesante mencionar quizá un par de estudios que se han desarrollado en el museo por parte de otras compañeras y que aún no se han publicado, pero que están pendientes de publicar en breve, porque tratan aspectos de adhesivos sintéticos que la verdad es que se han cubierto menos en el seminario. El primero de estos estudios es una investigación realizada por Catherine Stevens del Departamento Científico del museo, en el que ella ha analizado cintas de doble cara acrílicas, todas las que ha podido encontrar en el mercado, a través de ODI-test y microextracción en fase sólida, seguido de cromatografía de gases y espectrometría de masas. El segundo estudio que menciono lo inició Johanna Ziegler cuando estaba trabajando como becaria con nosotros en el departamento hace unos pocos años, y en él analizó a través del envejecimiento acelerado y la espectrometría aspectos de la interacción entre el aquazol, el 50, el 200 y el 500, disueltos en distintos disolventes polares y una variedad bastante amplia de papeles. En su investigación llega a algunas conclusiones relacionadas con aspectos como el pH, la reversibilidad, la fuerza tensil, la flexibilidad, el amarillamiento, la higroscopicidad y aplicaciones en el ámbito de la restauración. Y he decidido, de hecho, mencionar este estudio hoy a raíz de la pregunta que se hizo a Carmen ayer sobre la inminente publicación de sus estudios sobre aquazol
y me pareció, bueno, una coincidencia muy afortunada y, por supuesto, Carmen o cualquier asistente al seminario que esté interesado en preguntar a Joana sobre su línea de estudio, pues yo estaré encantada de compartir su correo. Pues nada, quiero dar muchas gracias al Instituto del Patrimonio Cultural de España, en especial a Emma, por organizar este seminario. Estoy encantada con este espacio abierto que habéis creado para el intercambio de experiencias y de ideas y, bueno, solo deseo que el próximo podamos hacerlo en persona y os veo en la mesa redonda. Muchas gracias, Marina. No sé cómo agradecerte todas las ideas que nos has trasladado. Has vuelto a hablar de sostenibilidad, la recuperación tradicional, como dices, con el metacrilato y el cepillo sensorial. Bueno, yo al menos personalmente lo del cepillo sensorial, efectivamente, si estamos intentando, como tú dices, recuperar la tradición oriental en la elaboración de los almidones y tomamos nota de la temperatura y los tiempos de cocción que nos trasladaron ayer Marie, Dalila y Tania, pues con lo del cepillo sensorial nunca se me hubiera podido ocurrir efectivamente llevar a cabo una elaboración tradicional para el montaje o para la recuperación de injertos en papel. Bueno, tengo aquí tantas cosas anotadas, lo desde las charnelas, doble charnela para que el injerto esté exento, bueno, es que, vamos, recuperar interesantísimo la elección del adhesivo, aparte de las propiedades, que estamos muy acostumbrados a elegir por propiedades, por brillo, reversibilidad, el dato que has dado de la elección del adhesivo respetando la historicidad de la obra, ¿no? Como efectivamente recuperamos la historicidad en muchos casos y lo tenemos muy integrado, si un parche es histórico o no, si lo necesitamos reintegrar o no, y hasta ese límite sí que solemos trabajar, pero muy interesante lo de recuperar la historicidad en base al respeto a otras creencias, como efectivamente la no elección de un adhesivo animal en ciertas obras. Una línea, pues como tú has dicho, a trabajar y a replantearnos y vamos, recojo lo que has comentado. Luego, ¿qué más? Detalles como el etanol para la cola de esturión por su desnaturalización. Bueno, no sé, estoy impresionadísima, pero no impresionadísima porque yo ya había hablado contigo y efectivamente el sistema que tenéis 100 restauradores, cómo tenéis todo metodológicamente, la elaboración, la cocción, los detalles que dio Alex y Héctor ayer de tener cerca el etanol y la esterilidad, las jornadas de trabajo planteadas, la cantidad, el 2,5 que podéis tener gramos de cola preparado para luego planificación de los trabajos, pues nada, vamos, inmensamente agradecida. Y también, aproximadamente, no es tampoco es aproximadamente, pero nos sirve para tener una idea de del número de obleas que necesitamos, pero luego obviamente utilizamos la báscula de precisión cuando nos toca hacer la solución. Pero bueno, es una referencia y ayuda a hacer las cosas con una cierta, un sistema metodológico. Sí. Efectivamente, el sistema metodológico es un poco lo que también intentamos aquí trasladar entre todos. Luego recojo lo de los adhesivos sintéticos, lo valoré en principio, hablé con Antonio Mirable, un amigo, que él nos iba a hablar de las cintas transportadoras, de la elección de llevar adhesivos mediante cinta transportadora. Lo que pasa es que Antonio tenía justo estos 2 días otro curso él, entonces al final decidí que quizás sería mejor tratar todo lo de los adhesivos sintéticos vamos, ya que se utilizan en pisos, en gran formato, para reparación de grietas, y quizás tenemos que hacer un monográfico de los adhesivos porque además los resultados también que nos han dado nosotros con el biodeterioro son preocupantes o reveladores hasta cierto punto. Así que nada, muchísimas gracias.